La doctrina luciferina y la inversión simbólica. El proceso de deshumanización abarca todas las manifestaciones de lo humano, desde lo más tosco hasta la manifestación más sutil que podríamos llamar la cualidad humana. Todo este proceso va a cristalizar en una inversión del mismo núcleo del hombre. Explicamos esto: es el conocimiento lo que da fundamento al ser humano y la base de ese conocimiento es el principio de verdad. Si este es, con propiedad, el principio de lo humano, ¿cuál será su final? Si el origen del ser humano es el conocimiento, la destrucción de ese ser humano conllevará una inversión de ese conocimiento, que tendrá la apariencia, solo la apariencia, de una doctrina, una nueva falsa verdad, una transmisión de ignorancia contratradicional. Esa doctrina, sin más verdad que una ilusión, sin más conocimiento que el error, sin más esencia que lo grotesco, se mostrará como la destrucción intelectual del ser humano. Si ya vimos cómo se manifiesta el cuerpo del hombre tras su destrucción a través del espectro inframaterial, ahora veremos la manifestación del residuo intelectual del humano rebajado de los límites que le son propios, la doctrina luciferina. Sabemos que muchos lectores van a extrañarse con esta nomenclatura, y, con razón, van a pedirnos una explicación a la utilización de esta voz, Lucifer. Entendemos las reservas que se pueden tener al utilizar este nombre. Sin entrar en complejas cuestiones sobre el término y sobre su uso, muchas veces abusivo y pocas apropiado, resumimos lo que entendemos por Lucifer. No es más que la tendencia infrahumana, y si utilizamos ese término es sencillamente porque es el que con más frecuencia utilizan los apologistas del nuevo orden mundial. Son ellos mismos, altas finanzas, políticos, militares, banqueros internacionales, periodistas, directivos corporativistas, quienes han hecho y hacen referencia explícita a Lucifer e incluso a una doctrina luciferina. Resulta fácil encontrar reportes que documentan estas referencias por parte de todo el espectro del establishment. Solo por eso utilizamos esa nomenclatura, porque a falta de una que deforma a lo más amorfo y monstruoso, vamos a utilizar el nombre que el mismo monstruo utiliza, solo con un valor práctico para referirnos a algo que preferiríamos no referir y que solo nos merece desprecio. Este desprecio da fuerza a nuestro deber de combatir a aquello que identificamos con enemigo, lo que nos rebaja como humanos. Eso es todo lo que merece la pena explicar con respecto a lo luciferino, como palabra, y por extensión, se puede aplicar a toda referencia que hagamos a lo satánico, siempre utilizando esas palabras a falta de otras mejores, y con conciencia plena de que son esas mismas las que los artífices del nuevo orden mundial utilizan. Uno de esos artífices, y artífice, aquí significa simplemente marioneta de una fuerza inferior inconsciente, fue Albert Pike, un infame personaje que adoptó por primera vez el término que aquí usamos, doctrina luciferina. No nos gusta nada detenernos en perspectivas históricas, y mucho menos biográficas de este tipo, pero ¿quién fue Albert Pike? Nuestra respuesta: uno más de una serie de personajes que a lo largo de los 3 últimos siglos trabajaron en las fases postreras de la construcción del mundo moderno, lo que desde la perspectiva de esta fuerza se llama Nuevo Mundo, y desde la perspectiva humana se llama Último Mundo, en el sentido de que cerrará el actual Manvantara. Desde el punto de vista histórico, ¿quién fue Albert Pike? Un militar, abogado y escritor norteamericano nacido en 1809 y muerto en 1891, alto iniciado en la masonería, graduado 33 del rito escocés, prestigioso teósofo teórico masónico, miembro de numerosas logias europeas y norteamericanas, satanista declarado, sin complejos, fundador del Ku Klux Klan y contacto estratégico del Priorato de Sion en Estados Unidos. Precisamente a través de estos contactos con grupos de poder europeos, Pike mantuvo una relación estrecha con Giuseppe Mazzini, otro personajucho clave en esta trama. Sin entrar en cuestiones históricas sobre esta siniestra pareja, insistimos, no interesa, una carta que Pike escribió a Mazzini expuso con un profético estilo ditirámbico la situación apropiada en la que la doctrina triunfaría. En la carta, Pike explica cómo, tras enconar las pasiones de las masas, la humanidad sufriría 3 grandes guerras que darían pie a presentar la auténtica doctrina luciferina que llevaría a los hombres a niveles de salvajismo nunca antes conocidos. Más allá de fantásticas lecturas,
Esta presentación de la auténtica doctrina luciferina hace referencia al triunfo ideológico del proceso de ordenación mundial que los grupos de poder europeos, a los que Pique y Mazzini estaban vinculados, planearon bajo diferentes nombres. Nuevo orden mundial, gran obra de las eras, nuevo orden mundial, el nacimiento del hombre nuevo, y el término, doctrina luciferina, se volverá a usar repetidas veces por otros apologistas de este proyecto. Pero como nuestra intención es prestar la mínima atención a individualidades tan despreciables, y simplemente limitarnos a contextualizar en la medida de lo posible la terminología central de este capítulo, creemos que esta referencia a Albert Pique ya resulta excesiva. Quizá cabe recordar al lector que una majestuosa estatua de este tiparraco luce actualmente la plaza judicial de la ciudad de Washington. Por lo tanto, la doctrina luciferina sería la expresión del conocimiento propia de la infrahumanidad, lo cual sería en sí mismo una contradicción, pues en lo infrahumano no existe conocimiento posible. He aquí su auténtica naturaleza, la impostura. La doctrina luciferina no es ni puede ser una doctrina, se trata de una ilusión intelectual, una suerte de parodia grotesca del principio gnoseológico. Si el conocimiento humano tiene la verdad como principio, en la imposición de la ignorancia es la mentira quien tiene que ejercer de centro y núcleo de la contrahechura doctrinal, aunque sea solo a un modo imitativo. Como reflejo invertido de la verdad cualitativa, la mentira se mostrará bajo formas cuantitativas, es la cantidad donde se apoya el error para disfrazarse de carnavalesca verdad. Esta endiablada sustitución de principios es la que da a la ciencia desarrollada en los últimos 4 siglos, de hecho, la llaman ciencia moderna, ese carácter experimental, utilitarista y evolucionista, que actualmente ha sido llevado al máximo extremo conocido. Por experimental, el moderno quiere decir que cuanta más cantidad de veces se repita una experiencia, más cerca está la experiencia de ser verdad. El científico moderno hace su ciencia, anota la cantidad de experiencias que tenderá a repetir. Al contabilizarlas, como no puede ser de otra manera, en un parcial numérico, el número de experiencias valoradas de antemano como verdaderas solo puede tender a lo indefinido, y jamás al infinito, como la ya establecida confusión de términos matemáticos podría hacernos creer. Cuando el científico moderno llega a un número de experiencias que él cree considerable y que siempre será definida por una cantidad, él universaliza una verdad científica. El científico moderno hace su ciencia, a la repetición experimental apoyada en una cantidad, la hace llamar, siempre, carácter universal, ley, y a esta nueva formulación de una ley universal, ya no solo la identifica con la verdad, sino que nos dice con alegría que está comprobada científicamente, empíricamente, experimentalmente. A través de este método científico, vemos que el principio de verdad no interesa mucho, ya que este puede ser sustituido sin problemas por números, que serán altísimos y fantásticos. También se puede ver que ya no solo se prescinde de la verdad, sino que universalizando mentiras libadas por el laboratorio, se van construyendo múltiples y falsas verdades a medias, verdades relativas, lo harán llamar, que configuran el pensar de un hombre, el moderno, que se va a ir alejando, eso sí, científicamente, de su cualidad humana. La incontestable falacia del carácter experimental de la ciencia moderna será disimulada con la practicidad de las aplicaciones de dicha ciencia, la tecnología. En palabras más claras, el científico moderno, después de hacer su ciencia, dice, bien, no te preocupes por la verdad. Esto que he hecho tiene aplicaciones prácticas, es muy útil. El utilitarismo, articulado explícitamente por cierta corriente filosófica europea, más concretamente inglesa, alrededor de la figura de John Locke, sirve de argamasa para tapar las goteras de los laboratorios empíricos europeos. Si el método experimental asesinó a la verdad, los científicos europeos esconderán el cadáver a 1000 pies bajo tierra al mostrar los encantos útiles de su actividad. ¿Verdad? El utilitarismo responde, verdad es lo que es útil, amigo mío. Así, la ciencia moderna declara que todo tendrá una utilidad, una finalidad, un fin. Habrá que preguntarse qué fin será ese. Pues bien, independientemente de dónde y cuando sitúen los modernos el fin, parece que para llegar a este fin,
nuestras vidas tendrán que desarrollarse en un movimiento de perfeccionamiento diabólicamente teorizado que llamarán evolucionismo. Aplicado a la ciencia moderna, esa evolución se identificará con un premio muy cotizado a partir de ese momento, el progreso. De esta manera, la ciencia moderna consigue concebir el mundo como una suerte de laboratorio experimental cósmico, y la vida del ser humano, como una siniestra gincana en la que solo sobrevivirá quien consiga adaptarse. Ya nos podemos imaginar que precisará esa adaptación. Así, a través del evolucionismo, por cierto, teorizado por otro británico, Charles Darwin, tras interpretar sus observaciones sobre las bestias, se dará base científica a la doctrina luciferina, la cual tiene implicaciones más serias que las que se pueden entrever a través de su soporte experimental, utilitarista y evolucionista. Y este es un punto importante en esta exposición. No estamos identificando aquí a la ciencia moderna con la doctrina luciferina. No estamos enunciando una satanización de la ciencia, como tampoco estamos quitando su validez, pues dicha validez se basa en una utilidad que no nos interesa y que, en cualquier caso, estaría lejos del conocimiento verdadero. La ciencia moderna no es la fuerza deshumanizadora que aquí tratamos. Lo que sí decimos bien clarito es que la ciencia moderna es una burda mentira, en la medida en la que está desconectada del principio metafísico que le daría validez gnoseológica. ¿Qué se entiende por mentira? La impostura malintencionada de una verdad. Al liquidar el principio de conocimiento verdadero, la doctrina luciferina se apoyará en la ciencia moderna como paródico fundamento de mezquina necesidad. Por lo tanto, la ciencia moderna no será tanto el principio de la fuerza deshumanizadora, tal y como su apariencia podría dar a entender, sino tan solo un medio más, un útil a su vez, un pretexto para imponer el error. Tal y como todos los lectores reconocerán tras un honesto examen introspectivo, nadie conoce la verdad en el mundo moderno, es más, a la verdad ni se la tiene en cuenta como principio. Eso sí, todos también reconocerán encontrar un cómodo sustitutivo incrustado en ellos que, independientemente de ser verdadero o no, nadie osará cuestionar, la ciencia moderna. Ese intruso sucedáneo de conocimiento parasitando los corazones humanos, ejerce de verdad invertida, de error útil, de mentira central de la doctrina luciferina, que está siendo presentada en estos mismos compases de nuestras vidas. La expresión de esta doctrina no sería tanto una palabra, tal y como aparece en el logos de doctrinas mediterráneas cristianas o en el pranava en la tradición india, sino más un número. Si la cualidad se expresa con un nombre, en sánscrito, Naama, la inversión utilitarista de ese nombre será una expresión puramente cuantitativa, es decir, una cifra, tal y como aparece en la tradición hebraica y en las fuentes apocalípticas del cristianismo y su ya famoso 666. Va a ser el dominio estadístico matemático quien desempeñará la expresión de negar la cualidad humana, y esta negación ya se puede evaluar actualmente al ver a todos los seres humanos numerados con identificación nacional, pasaporte, número de seguridad social, número de tarjeta de crédito y demás identidades. El ser humano pasa a identificarse con un dato estadístico, y con esos datos procesados por las diferentes ramas de las aplicaciones científicas, se determinará la vida de aquel individuo, valorado como dato. El lector encontrará infinidad de ejemplos en su día a día cotidianos. El 80% de la población vive por debajo del umbral numérico de la pobreza. Existen 5 millones de parados en ese o aquel estado. Más de 1000 muertos llevan contabilizándose tras el más importante terremoto. Las autoridades demográficas consideran que existe una superpoblación del 60%. La doctrina luciferina valora la cualidad humana negándola a través de parciales numéricos, y esa valoración no se conforma con ser una falacia, sino que ella se presentará como pretexto para llevar a cabo acciones, ellos dirán, tomar medidas. Por muy cotidiana que sea, incluso por muy acostumbrados que estemos a ella, resulta sumamente sencillo identificar la actividad esquizofrénica basada en la doctrina luciferina. El esquema de funcionamiento de esta actividad es a grosso modo como sigue: el ser humano es un número, ese número con otros números forman un dato, esos datos junto a otros datos son interpretados, con más rigor, procesados, esa interpretación no se ajusta a los objetivos esperados,
para llegar a ese objetivo numérico se toman medidas, que etimológicamente resulta ser otra cantidad. Este esquema se repite en todas las áreas de la actividad luciferina. Se verá que toda esta enrevesada locura buscaría simple y llanamente que salgan los números. Pero, ¿qué números serían esos? Esa es una buena pregunta porque todos esos resultados numéricos se valoran con respecto a una ambigua noción de progreso, del cual poco cierto se puede decir salvo que, como toda progresión numérica, solo puede tender a lo indefinido. Por lo tanto, la locura de la doctrina luciferina del establishment no solo acaba con la cualidad humana, sino que, con una certeza matemática difícil de digerir, ella parecería no tener fin. Pero vamos a evitar asomarnos a tan horripilante abismo. Vamos a circunscribir nuestro interés a aquello que amenaza inmediatamente a nuestras vidas, es decir, las susodichas medidas que se toman contra la humanidad. Los seres humanos tiemblan de miedo, temblor perfectamente comprensible, cuando el establishment habla de problemas, la crisis económica, un conflicto bélico, la epidemia de turno o lo que sea. El temblor se convierte en terror cuando el mismo establishment responde a ese problema con una solución en forma de medidas. En ese proceso, la única variación se limita al dominio estadístico. Por ejemplo, el paro ha bajado 2% y ya hay 300.000 parados menos, se han vacunado 200.000 personas, el ejército domina el 70% del país ocupado. Por supuesto, estas medidas se traducen en vivencias reales que son sufridas por seres humanos vivos. Por cierto, muchos de esos seres vivos no solo no identificarán el problema que el establishment anteriormente había presentado, sino que muchos dudarán, con muchísima razón, que ese problema exista en realidad. Así, el establishment ejerce sus políticas militares, por ejemplo, invadir un país o un pueblo, políticas económicas, cobrar un impuesto nuevo o sanear a las entidades bancarias que han creado una crisis económica, políticas medioambientales, ocupar una región para protegerla o prohibir la pesca tradicional, políticas sanitarias, legalizar o ilegalizar una droga, vacunar en masa a la población. El poder ejerce sus políticas con el pretexto que ya hemos visto como centro de la doctrina luciferina, la mentira. ¿Qué mentira concreta es en este caso? Una bien identificable y denunciable. Las políticas dicen dar soluciones a problemas humanos cuando en verdad están ahogando al hombre moderno en su único y gravísimo problema, la deshumanización. Las aplicaciones de las políticas van acotando al hombre en límites que no le son propios, ofreciendo para sus presuntos problemas soluciones que generan innumerables conflictos y desarmonías. Esa es la función de la política moderna, y teniendo en cuenta esto, a través de qué legitimación se permite la aplicación de semejantes monstruosidades. A través de una definición de sinvergüencería, se utiliza otro número estadístico expresado esta vez como aceptación parcial de la masa registrada como participantes electorales, es decir, lo que vulgarmente se llama democracia. El hombre reducido a su valor como ente numérico vota en un proceso que justifica la actividad de aquel sujeto que organizó dicho proceso. ¿Se puede imaginar una locura tan absurda y destructiva como la que actualmente gobierna el mundo de los hombres? La población expresada como número tiene un problema como número, que es solucionado a través de un número justificado por el mismo número que expresa la población. Ya veremos con más detalle la estructura dualista de la democracia en otros trabajos futuros. Sin embargo, no es necesario ir más allá para comprobar que la democracia, esa vaca sagrada de la modernidad que se venera con una ciega apología fundamentalista, no es más que la expresión política de una misma mentira. Esa expresión servirá a su vez como pretexto para invadir países, proclamar guerras, capturar presos, masacrar a gente inocente. Defender la democracia. Suele ser, está siendo en estos mismos momentos que escribimos, el pretexto eufemístico para atacar la vida del ser humano. Basta que el lector eche un vistazo a cualquier periódico oficial para comprobar esta máxima moderna. Mientras estas mentiras se van intercambiando, ayer la independencia, hoy la democracia, mañana el medio ambiente, el ser humano en su camino hacia su límite inferior, se irá cargando con más y más estructuras intrusas que lo condicionarán muchísimo más allá de su condición natural, la propia condición humana.
Esta desvinculación entre la naturaleza y las estructuras que el establishment crea en contra del ser humano, tienen como modelo ejemplar uno de los estudios científicos preferidos de la doctrina luciferina, la economía.